En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su programa Me amó y se entregó por mí. El día de hoy iniciamos un nuevo curso que es paralelo al otro que estamos tomando, que se llama Meditando la Palabra de Dios para amarle más cada día. Este es un curso que se llama Errores y abusos litúrgicos en la Santa Misa. Les saluda como siempre su hermano y servidor Ludwig Salvador Cardona Gómez. Y es que realmente en la situación en la Sagrada Eucaristía, la liturgia de la Iglesia, nos estamos dando cuenta que hay una serie de situaciones muy complicadas en nuestros días, donde no se le da el valor que debería tener la Sagrada Liturgia, la Santa Eucaristía. Hay tantas ocasiones en las que nosotros podemos ver en nuestras parroquias a diario o precisamente los domingos cuando se congrega la mayor cantidad de fieles en nuestros templos, que hay una serie de errores, una serie de abusos que iremos comentando poco a poco a lo largo de los capítulos de este su curso que hoy iniciamos con la gracia de Dios. Vamos a tomar este curso en dos momentos principales. El primero, una serie de temas que nos hablarán sobre los errores y abusos litúrgicos que cometen los sacerdotes, sea diáconos, presbíteros u obispos, pero no en el sentido de quererles criticar y querer achacarles a ellos, atribuirles la situación que hay en la liturgia en las parroquias actualmente, sino que porque ellos son los principales responsables de una celebración digna, de una celebración santa, de una celebración pura. Posteriormente hablaremos también sobre los errores y abusos que nosotros como laicos cometemos y en tantas ocasiones contribuimos para que se cometan. Vemos que la situación en las parroquias, como les digo, es tan difícil, es tan complicada, y entonces iremos tomando algunos textos de la palabra de Dios, pero también documentos oficiales de la Iglesia, e iremos meditando conforme se va desarrollando la Sagrada Eucaristía. Hoy es un tema introductorio, pero para el segundo capítulo de este curso hablaremos sobre algunas situaciones que se dan en la procesión de entrada. Vemos ahí que ya iremos viendo qué tipo de abusos y errores se cometen en la procesión de entrada, que tanto sacerdotes como laicos cometemos. Pero hoy precisamente quiero arrancar con ustedes con una lectura muy interesante de la palabra de Dios. El libro del profeta Malaquías. Cuando usted abre su Biblia, abre la palabra de Dios, al final del Antiguo Testamento, el último de los textos bíblicos de los profetas, es el libro del profeta Malaquías. Y dice la palabra de Dios, el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor está manchada, son repugnantes sus alimentos. Y me despreciáis añadiendo, ¡qué lata!, dice el Señor de los ejércitos. Cuando traéis una res robada, o coja, o enferma, cuando traéis una oblación así, ¿pensáis que la voy a aceptar de vuestras manos?, dice el Señor de los ejércitos. Maldito el tramposo que promete un macho de su rebaño y sacrifica al Señor una bestia castrada. Que yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre admirado entre las naciones. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Hago esta aclaración nuevamente por si alguien es la primera vez que escucha alguno de mis temas. En primer lugar, yo no pronuncio el nombre sagrado de Dios, que aquí está antes de donde dice Shebaot. Shebaot quiere decir de los ejércitos. Yo no lo pronuncio porque, como dice la palabra del Señor en el libro de Levítico, maldito el hombre que blasfeme el nombre del Señor. Y yo, que soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de hombres de labios impuros, yo no puedo pronunciar el nombre de Dios. Mis labios no son puros para pronunciar tan santo nombre. Entonces yo prefiero decir el Señor, o Dios, o el Santo, o cualquier otro nombre que se refiera a nuestro Padre Celestial.
Y al final de la lectura del texto bíblico, yo no digo palabra de Dios. Y si fuera el Santo Evangelio, yo no diría palabra del Señor, porque como ya lo veremos en su oportunidad, este es un uso que se dedica y se aparta para la Sagrada Liturgia. Haciendo este par de aclaraciones, quisiera comentar con ustedes brevemente algo de este texto. Algunos le han llamado al capítulo 1 del libro del profeta Malaquías, precisamente a estos versículos, la promesa eucarística. Y hay una de las plegarias eucarísticas, si no recuerdo mal, es la plegaria número 3, cuando dice esta plegaria, que es la oración que se reza luego del canto del santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, dice: santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Precisamente está inspirada en este texto. Desde levante hasta poniente, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Pueden ser otras formas de decirlo. La versión de la palabra de Dios que hemos compartido aquí es la Biblia de Jerusalén. Por eso utiliza estos términos desde levante hasta poniente. Pero cuando dice el Señor por medio del profeta Malaquías, hay personas que dicen: la mesa del Señor está manchada. Y muchas veces puede ser aquellas expresiones: si el Padre es más pecador que yo. Ahí estamos diciendo: la mesa del Señor está manchada, olvidando que quien preside la celebración es Dios y no el Padre. O sea, quien se está ofreciendo es el Señor Jesús, el sacrificio incruento. Él es quien se ofrece. Que el sacerdote puede ser más pecador que cada uno de nosotros, eso es responsabilidad de él. Él tendrá que entregar cuentas al Señor. O también cuando dice el profeta, cuando el Señor dice por medio del profeta, cuando nosotros llevamos una res robada, coja, enferma, es decir, cuando nosotros decimos: Señor, hoy sí voy a cambiar, me acabo de confesar y ya no te voy a ofender, pero al momento ya estamos pecando otra vez, estamos revolcándonos en el fango del pecado, de lo que hemos hecho. Ahí llevamos una oblación, un sacrificio manchado, que no es agradable a Dios. Entonces examinémonos, hermanos, para ver cómo es nuestra ofrenda al Señor. El sacrificio eucarístico es el Señor Jesús quien se ofrece continuamente al Padre, solo que es el sacrificio incruento, sin sangre, sin sufrimiento, sin dolor. Pero es el mismo sacrificio de la cruz del Calvario. Lo que pasa es que hemos olvidado esto. Pensamos que ahora ya es un recuerdo, como se utiliza el término memorial, nosotros pensamos que es algo solo de memoria, solo de recordar, pero el memorial en la mentalidad bíblica, en la mentalidad de la iglesia, es una actualización, es seguir viviendo aquello que ya se vivió. Ahora aquí traigo una reflexión. El sacrificio que se ofrece al Padre debe ser puro, porque Él es santo, el santo por excelencia. Sin embargo, se ha perdido esta conciencia en ustedes y en mí. Por ello se presentarán una serie de errores y abusos, cada uno de ellos de diversa gravedad. No es lo mismo un abuso o un error de, ¿qué les digo yo?, de pronunciar mal una lectura bíblica, por decirlo algo, a llegar vestido indecentemente. Sea el sacerdote o sea los laicos, porque ya veremos en algún momento, ya les compartiré, cuando un sacerdote vistió de manera inapropiada, no utilizó todos sus ornamentos litúrgicos porque decía que tenía mucho calor. Ya lo iremos viendo, pero no es lo mismo el distraerse en algún momento y ponerse a platicar durante la Sagrada Eucaristía, a recibir la comunión en pecado. Pero ya iremos viendo algunos de estos errores y abusos. Por eso digo, cada uno de ellos son de diversa gravedad, sobre todo considerando que la prevención contra varios de ellos, si no es que contra todos ellos, consta en los documentos oficiales de la Iglesia. Este va a ser un curso en el que vamos a leer muchos documentos de la Iglesia. Vamos a leer bastante, vamos a tener un estudio bastante riguroso. Yo no soy liturgista ni soy especialista en liturgia, pero
alguien tiene que hablar de esto, y si a nadie, si a los expertos en liturgia no les ha dado la gana de hablar de esto, pues tenemos que hablarlo a algunos que aunque no seamos expertos, tenemos que hacerlo. No se trata de juzgar a los servidores de la iglesia, en especial a los sacerdotes, que también hay algunos servidores laicos que cometen grandes errores y algunos abusos, sino se trata de alertar acerca de la sacralidad de la celebración eucarística y del templo que es casa de oración, como dice Isaías capítulo 56, versículo 7. Pero que se han convertido nuestros templos tantas ocasiones en mercados, como dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 2, versículo 16. Por lo que debemos orar constantemente al Espíritu Santo, pidiendo su gracia para darnos cuenta de la santidad de los misterios que celebramos. No es una situación, no es una celebración social la que llegamos a hacer, es actualizar el sacrificio incruento del Señor Jesús. La palabra liturgia. Ahora leemos algo del Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas actuaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único liturgo. No hay otro liturgo, el único es el Señor Jesús. Él es el celebrante. No es que, como dicen muchas moniciones, recibamos al celebrante. Si el celebrante es el Señor Jesús, el sacerdote, sea presbítero, sea obispo, es el presidente de la celebración, no es el celebrante. El celebrante es el Señor Jesús. Dice el único liturgo a participar del sacerdocio de Cristo, entre paréntesis, el culto, de su condición profética, anuncio, y de su condición real, servicio de caridad. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 1070. Ninguna otra acción en la Iglesia iguala a la Sagrada Liturgia. Lo que pasa es que en algunas ocasiones dicen, no, miren, ya la misa es muy aburrida, dicen algunos. No saben ni lo que están diciendo, pero muchos dicen así. Mejor hagamos una asamblea, una adoración eucarística. Si queremos, pues hagamos una asamblea y después adoremos al Santísimo y después que haya comunión. Pero no la misa, por favor, dicen algunos. Sobre todo cuando se van a preparar algunos retiros, algunas actividades, dicen mejor tengamos nuestras asambleas y llevemos al Santísimo, expongámoslo y comulgamos. Pero ahora quiero recordar con ustedes lo que dijo un amigo que ya goza de la presencia del Señor. Espero que goce de la presencia del Señor. El hermano Amílcar Juárez, cuando estábamos preparando el 9º encuentro centroamericano juvenil de renovación carismática católica, allá por el año 1996, él nos decía, si yo tengo que decidir para preparar el centroamericano, que así le decíamos nosotros, si tengo que decidir entre una misa y 1000 asambleas, prefiero la misa. Y tiene toda la razón, ni siquiera 1000, ni 50,000, ni 1,000,000 de asambleas podrán tener el efecto santificador de una sola Sagrada Eucaristía, porque ahí el Señor Jesús está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En las asambleas está presente el Señor definitivamente, pero nunca como en la Sagrada Eucaristía. Tenemos que recordar esto 1,000,000 veces, hermanos, por favor. Porque hay gente que llega a la Sagrada Eucaristía y llega a platicar. Otros, ahora que está el Mundial de Fútbol 2026,
llegan a ver sus partidos ahí, al teléfono. Yo le digo a mi esposa, mejor deberían quedarse en su casa. Si el ídolo del fútbol es más importante para ellos, quédense en su casa mejor. O algunos que vayan a platicar, mejor quédense en su casa. Pero reconozcamos, por favor, hermanos, la santidad que hay en la Sagrada Eucaristía. Que ya lo hemos perdido, pero es momento de recordarlo y espero con la gracia del Espíritu Santo que este curso nos ayude a ello. Sigue diciendo el Catecismo en el número 1071. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. Implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. Consciente, hay que saber qué es lo que se está celebrando. Activa, no cruzarnos de brazos y quedarnos ahí como que fuéramos estatuas o momias, sino que participar. ¿Cuántas personas, yo lo he criticado en otras ocasiones, y quienes han visto mi otro programa, Meditando la Palabra de Dios para amarle más cada día, se recordarán cuando les he dicho de que hay gente que se muere y que hasta se gasta la voz cantando en el concierto de su cantante favorito. Pero la Sagrada Eucaristía, como que le cerraron con un zipper y candado la boca porque no entonan ningún canto, no se saben nada, pero las canciones de su cantante favorito se las saben de memoria. Pero no cantan en la Sagrada Eucaristía, no responden, y se necesita una participación consciente, saber qué se está celebrando, activa, participemos, respondamos, y fructífera, que nos cambie el corazón, que nos ayude a vivir en santidad. Ahora el Concilio Vaticano II, entre sus documentos, nos habla uno que se llama Presbyterorum Ordinis, la orden de los presbíteros. Está hablando de la celebración eucarística. Es un documento que está dirigido a los presbíteros y que bien nos ayudaría a nosotros para ver lo que a ellos se les exige, que también a nosotros se nos exigen ciertas cosas, no en el nivel ni en el grado de ellos, pero cada uno de nosotros deberíamos tomar de aquí algo para nuestra vida. Dice la Presbyterorum Ordinis número 5. Para realizar una obra tan grande, Cristo está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia, cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Es Sacrosanctum Concilium número 7. La Presbyterorum Ordinis la leeremos posteriormente. Esta es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Es Sacrosanctum Concilium número 7. Sigue diciendo esta Constitución: con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica hace un momento. De aquí fue para el Catecismo. Pero, ¿qué es lo que dice aquí el texto? Que la Sagrada Eucaristía es algo sagrado. Yo me pongo a pensar en este momento en los musulmanes.
Ellos cuando ingresan a su mezquita, que es el templo de ellos tienen una reverencia tan grande, y eso que ahí no está la presencia de Dios. Ellos se quitan los zapatos y entran descalzos porque reconocen a su manera y según sus pensamientos, según su criterio, según su creencia, que ahí está Dios. Pero si ellos que no tienen la presencia real de Dios se portan de esa forma, imagínense cómo deberíamos nosotros entrar al templo. Deberíamos entrar postrados de rodillas, agradeciéndole a Dios que se ha querido quedar con nosotros realmente. Somos la única iglesia que tenemos esa bendición. Pero entramos pensando en cualquier cosa, viendo el teléfono, platicando entre nosotros, haciendo bromas, haciendo chistes, viendo el teléfono, haciendo cualquier cosa. Y se nos olvida que la iglesia se respeta y que la Sagrada Eucaristía también debe respetarse. Ahora sí, Presbyterorum Ordinis, número 5. Pero antes de esto, les pregunto, hermanos, con mi participación activa y mi comportamiento en la Santa Misa, ¿Dios es glorificado y yo soy santificado? Preguntémonoslo cada uno de nosotros. Esta es una pregunta que deberíamos hacernos frecuentemente para examinarnos ante el Señor, como dice el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Ahora sí, veamos la Presbyterorum Ordinis número 5. Dios, que es el solo santo y santificador, quiso tener a los hombres como socios y colaboradores suyos, a fin de que le sirvan humildemente en la obra de la santificación. Por esto congrega Dios a los presbíteros por ministerio de los obispos, para que, participando de una forma especial del sacerdocio de Cristo en la celebración de las cosas sagradas, obren como ministros de quien, por medio de su Espíritu, efectúa continuamente por nosotros su oficio sacerdotal en la liturgia. Por el bautismo introducen a los hombres en el pueblo de Dios. Por el sacramento de la penitencia reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia. Con la unción alivian a los enfermos. Con la celebración, sobre todo de la misa, ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. En la administración de todos los sacramentos, como atestigua San Ignacio Mártir, ya en los primeros tiempos de la Iglesia, los presbíteros se unen jerárquicamente con el obispo y así lo hacen presente en cierto modo en cada una de las asambleas de los fieles. Sigue diciendo la Presbyterorum Ordinis número 5. Pero los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo que con su carne por el Espíritu Santo vivificada y vivificante da vida a los hombres, que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas conjuntamente con Él, por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y cima de toda la evangelización. Los catecúmenos, al introducirse poco a poco en la participación de la Eucaristía, y los fieles van marcados por el sagrado bautismo, y confirmación, por medio de la recepción de la Eucaristía se injertan plenamente en el cuerpo de Cristo. Es pues la celebración eucarística el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la misa la víctima divina y a ofrendar la propia vida juntamente con ella. Les instruyen en el ejemplo de Cristo Pastor para que sometan sus pecados con corazón contrito a la Iglesia en el sacramento de la penitencia, de forma que se conviertan cada día más hacia el Señor, acordándose de sus palabras: arrepentíos, porque se acerca el reino de los cielos. Les enseñan igualmente a participar en la celebración de la Sagrada Liturgia, de forma que en ella lleguen también a una oración sincera. Les llevan como de la mano a un espíritu de oración cada vez más perfecto, que han de actualizar durante toda la vida en conformidad con las gracias y necesidades de cada uno. Llevan a todos al cumplimiento de los deberes del propio Estado, y a los más fervorosos los atraen hacia la práctica de los consejos evangélicos, acomodada a la condición de cada uno.
Enseñan por tanto a los fieles a cantar al Señor en sus corazones himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos todas las responsabilidades que tienen los presbíteros, pero en tantas ocasiones hay sacerdotes que, como que fuera una rutina, como que fuera un trabajo, van ellos a presidir la celebración eucarística. Y tristemente vemos que se habla de que tal padre dejó el ministerio, tal padre abandonó, que tal padre hizo esto. Estaba viendo en estos días, hoy que es 30 de junio de 2026, estaba viendo que hay entre los tantos casos que han habido últimamente, lamentablemente, un sacerdote joven, Damián, si no recuerdo mal, es el nombre de él, acaba de abandonar el sacerdocio, el ministerio, que porque él triunfó en uno de esos programas que se llaman La Voz. A mí no me gusta ese tipo de programas, pero recientemente, el viernes 26 creo que fue, que vi esa noticia, que era un sacerdote que triunfó y que, no sé, se hizo famoso, él estaba mucho en redes sociales, pero abandonó este tipo de responsabilidades muy seguramente, y por eso se alejó. Hay que orar por los sacerdotes para que vivan de esta manera por lo menos, y más todavía la vida de la santidad. Pero aquí hay algunos de los, no digo requisitos, pero algunas de las responsabilidades que deben cumplir los sacerdotes en su ministerio, y nosotros como laicos debemos apoyarles orando por ellos. Los loores y acciones de gracias que elevan en la celebración de la Eucaristía los presbíteros las continúan por las diversas horas del día, en el rezo del oficio divino, con que en nombre de la Iglesia piden a Dios por todo el pueblo a ellos confiado, o por mejor decir, por todo el mundo. La casa de oración en que se celebra y se guarda la Sagrada Eucaristía y se reúnen los fieles, y en la que se adora para auxilio y solaz de los fieles, la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el ara sacrificial. Me imagino que debería ser arca sacrificial. Los tomé así literalmente los textos, perdón. Debe estar limpia y dispuesta para la oración y para las funciones sagradas. En ella son invitados los pastores y los fieles a responder con gratitud a la dádiva de quien por su humanidad infunde continuamente la vida divina en los miembros de su cuerpo. Procuren los presbíteros cultivar convenientemente la ciencia y sobre todo las prácticas litúrgicas, a fin de que por su ministerio litúrgico las comunidades cristianas que se les han encomendado alaben cada día con más perfección a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos pues otras responsabilidades de los presbíteros. ¿Cómo debe ser? Llevarnos a la celebración de la Sagrada Eucaristía, una celebración digna, pura, santa, y no andar ahí haciendo tantas cosas que en algunos momentos, y ya lo veremos en algunos capítulos, haciendo payasadas literalmente. Hay sacerdotes que hacen payasadas en la celebración eucarística. Han perdido de vista lo que dice Presbyterorum Ordinis. Oremos por ellos para que el Espíritu Santo les traiga nuevamente para santificarse, para ser santificados por el Espíritu Santo y para ayudar a los fieles que les han sido encomendados. Como siempre, hermanos, le pido a Dios que Él les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo: me amó y se entregó por mí. Aquí está mi dirección de